Soy Vera y estás viendo o escuchando STEM Queer, el podcast donde curificamos las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Hoy estaremos con Yuri Carvajal, médico salubrista, doctor en salud pública, Universidad de Chile, editor de la revista Cuadernos Médicos Sociales del Colegio Médico de Chile, AG, profesor de Stata en la Escuela de Verano de Salud Pública en la Universidad de Chile, autor de Administración y Exploración de Datos en Salud Pública. La gente lo está viendo en video. Que vendría a ser como el Python for Data Analysis, pero en Stata y para médicos, con ejemplos de salud pública para chilenos. Y además de todo eso, es mi padre, habiendo publicado este libro por la época en que yo me estaba moviendo del desarrollo de software a la ciencia de datos. Me influenció a investigar los datos de función en Chile, lo que me llevó a encontrar sobre mortalidad en la zona crítica en torno al complejo industrial Ventana Quintero. Y mantenemos un diálogo permanente sobre datos, cada uno desde su rincón. Y sin embargo, hoy no quiero que nos concentremos ni en modelos aditivos generalizados, ni códigos CIE-10, sino en la perspectiva que nos propone un texto tuyo titulado Encerrar y enumerar, un accidente tecnoestadístico, que estará disponible en un libro. ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé, está presentado en la Escuela de Salud Pública, van a hacer un libro sobre la pandemia y ahí está, pues, pero yo creo que no hay problema que la promiscuidad lo haga circular. Oye, en su versión látex. Me encanta. Hay que sacar una versión solo texto para gente no vidente, porque yo traté ahora de escucharlo como era la segunda versión. Voy a leer un párrafo para introducir y no desviarme tanto. Mucho más cómodo. Tan legítimo o ilegítimo como decir inmunidad de rebaño es llamar a la pandemia accidente tecnoestadístico. Su carácter súbito, su comprensión retrospectiva, la moratoria que permite, nos revela que se trata de un momento de irrupción sobre una sobrecarga de realidad, una externalidad que no proviene de ninguna fuera y que erosiona peligrosamente las frames en que vivimos y en el medio en los cuales organizamos y coordinamos nuestras vidas. El accidente empieza a percolar como un leakage súbitamente detectado, cuyo spillover de efectos demoraremos meses o años en comprender y conocer. Eventos tan peculiares que han ganado el derecho a tener un nombre propio. Decimos Exxon Valdez, Chernobyl o coronavirus como si cada uno de ellos se tratara de un ser único, un fantasmal aparición de una figura personalizada, un golpe con estilo. Parte de ese choque implica que las estadísticas de salud ya no volverán a ser lo que fueron: menos ingenuidad, menos alumbramientos a partir de coles, más sociología de las ciencias y las técnicas para la salud pública. Los accidentes son sociológicamente intensos porque revelan cuestiones epistemológicas y de la vida colectiva, una y sola misma cuestión, asociadas al mundo de las técnicas, orilla con la cual suelen tropezar la surtífera navis al momento del accidente. ¿Qué es el accidente tecnoestadístico? Es como un choque, ¿no? Es como lo que yo puse ahí, el Exxon Valdez, que es este buque petrolero que choca y que choca porque pone piloto automático el piloto y el capitán no sabe o alguien no sabe y cree que está virando y sigue y está manejando el piloto automático. Este juego entre el automatismo y el manual y bueno, termina con un derrame de petróleo que también es un objeto difuso, no sabemos dónde está. O Chernobyl, ¿no? Que es como cuando se cerraron las fronteras. Ahora hay esta ironía que los chinos te piden PCR para entrar a China después de que, claro, ellos sacaron la cuestión, ahora no la quieren. Entonces, este choque, ¿no? Como yo hago ahí la figura de la estultífera navis, que son las naves de los locos,
que salían a pasear a los locos en la Edad Media. Hay un libro ahí, 1474, muy bonito. Y esta nave sale a navegar y choca de repente. Y choca con una costa inesperada, como las costas de las islas allá. Recomiendo las islas Desertores, esas 8 islas que están casi al llegar al continente, que no están en las cartas. Yo navegué por ahí como médico y no están en las cartas. Entonces los vaqueanos de la zona, digamos los marianos de la zona, navegan a mucho sonar y con varas, por último, el sonar de los pobres, no una vara, porque no sirve la carta. Y además la carta, por ejemplo, nos dice que hay cochayuyo, entonces hay unas partes donde hay güiro que no te sirve el sonar, porque el sonar no va a detectar los güiros, y lo que te puede joder no son las rocas, sino los güiros. Entonces es como eso, chocamos con algo, con la realidad, chocamos con la realidad porque estábamos como viviendo una frame, que es una palabra de Erving Goffman, un sociólogo del siglo XX, pero que es como para mí uno de los grandes sociólogos del siglo XX que sobrevivió al siglo XXI, y chocas y claro, y quedas como súbito, expuesto como ridículo, ¿no? También el humor, como descolocado, y tu comprender lo que ha sucedido es lento, y la metáfora también apunta a decir que es técnico, que hay mucha técnica, pero que también hay un accidente con las estadísticas, que es más difícil verlo, ¿no? Porque las estadísticas parece que están ahí, las hizo alguien en el origen, antes, un milisegundo antes del Big Bang, alguien hizo las estadísticas para que luego el mundo se hubiera construido. Y no es así. Las estadísticas son bastante tardías en la aparición del mundo. Son como los mamíferos, así, una especie que surge tardíamente y tiene muchas huellas. Por eso que yo hago ese chiste ahí también más adelante del divertículo de Meckel. Ya, esa no sé si te... algo de eso explica lo que quise decir. Sí, yo creo que da una partida. Voy a ser bien conservadora, así que tú interrúmpeme nomás y ándate por donde quieras en la pauta. Tú partes desarmando este concepto de que la muerte no es tan dura como un número duro, ¿no? Y este juego de palabras también. Nada, pues yo he jugado con los datasets de funciones. Por consejo tuyo hice el 98 en adelante porque había cambiado el código CIE10 y como tú me dijiste epistemológicamente no tiene sentido tratar de traducir codificaciones. Una cosa sí que me pareció como puntual, y con esto te dejo explayarte sobre este punto, es que en el artículo decían que algo así como causa muerte, única causa muerte, única razón de muerte, y en la base de datos era causa primaria. Había un campo incluso de causa secundaria que no se usaba casi nada, pero ahí estaba como para decir pucha, hasta ahí no es tan duro este número, ¿no? Mira, voy a partir un poco más lejos. La codificación de muertes tiene un grave efecto porque es taxonómica. Es como emergiendo del siglo XVIII, ¿no? Linneo, de la taxonomía de las especies, la clasificación, el orden. Entonces, es taxonómico porque no permite lo que es una, no es otra. O sea, la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa, pero que compromete fundamentalmente los pulmones, pero podría comprometer el riñón, por ejemplo, o las meninges, el cerebro, las membranas que cubren el cerebro. Entonces, la CIE lo asigna a una causa, lo asigna solo a infeccioso. Y tienen una curiosa juego de dagas, porque te ponen dagas, ¿no? En la tradición editorial anglosajona, tú no pones 1, 2, 3, 4, las notas no van así, las notas, sino que ni vienen de A, B, C, sino que van con unas dagas, entonces una daga, 2 dagas, 3 dagas. Y en eso está la CIE10. La CIE10 empezó, ya comprenderás que si tiene 10 versiones, y las versiones son cada 10 años, es como de 1850. Esas son las primeras versiones de una codificación a nivel mundial. Entonces, esa taxonomía es una camisa de fuerza, porque, por ejemplo, coronavirus
¿Es respiratorio? ¿O es una enfermedad infecciosa? ¿Qué es? ¿Dónde está? Y ahí pasa que, bueno, si tú quieres, yo creo que las cifras están un poquito sobredimensionadas. Si tú quieres sobredimensionar, entonces armas un aparato para que todo sea coronavirus. Si yo quiero accidentes del tránsito, eso es real en la CIE 10, por ejemplo. Los accidentes del tránsito es un sistema de codificación que está diseñado para ser muy sensible a los accidentes del tránsito. A tal punto que los accidentes del tránsito se codifican en dos campos. Es la única, y los accidentes en general, las muertes causa externa, se codifican a dos campos. Causa externa, el accidente, lo que te provocó, te dañó el cerebro, te fracturó un hueso, etcétera. Y luego tiene una segunda código que está en la base de datos DIAC 1, sería ese, DIAC 2, la condición en la cual tuviste el accidente. Chocaste con una micro, bicicleta, ibas navegando. Hay unas cosas chistosas, ¿no? Que a mí siempre me hacen esa broma en el trabajo, mi jefa, de que alguien que choca con una cápsula espacial, entonces que muere por un choque en cápsula espacial. Entonces me dicen, si nosotros sabemos de qué va a morir, me dice mi jefa, tú vas a morir de choque con una cápsula espacial. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué los accidentes, las muertes externas, tienen este privilegio que no tienen las otras, sabiendo que en toda muerte hay una causa, que tú podrías decir murió de esto, o un hallazgo casi, hice la autopsia, encontré tal cosa, pero la persona murió en tal condición? Por ejemplo, yo podría decir murió de coronavirus, pero murió de coronavirus como tenía 90 años y era un anciano que estaba en un micro gulag, en un hospicio para ancianos. No es lo mismo, creo que no es lo mismo que si murió un trabajador de la salud que estaba atendiendo pacientes. Son dos cosas. Me importaría mucho saber cómo esa no la podría, yo no la pondría en la misma caja, ¿no? Entonces los accidentes del tránsito se ha hecho un gran esfuerzo para que no entren en la misma caja. ¿Por qué? Por las aseguradoras. Porque a las aseguradoras les es muy importante saber no solo que murió en un accidente del tránsito, sino en qué circunstancias murió en el accidente del tránsito. Entonces con esto arremeto con mi idea de que toda base de datos contiene una hipótesis. Toda base de datos está construida sobre una hipótesis. No son nulas, no son neutras, no son blancas, sino que son telescopios que están dirigidos hacia algún lugar. En este caso, está muy dirigida hacia eso. Y también, por ejemplo, si tú miras la parte psiquiátrica, todo el esfuerzo que la del DSM-5 que va, también está diseñado ese sistema de codificación. ¿Para qué? Para las aseguradoras y darte las licencias y saber si la licencia que te tomaste por una depresión te corresponde o no, cuándo debería ser dado de alta y si tengo que comprarte ese medicamento, si el seguro te lo tiene que pagar o no, etcétera. Entonces, en este caso, acá también la OMS, que es la que administra, que también es raro, ¿no? Porque es un sistema de estadística que debería estar, todo dice, libre de política, pero sin embargo está lleno de por qué hay un etíope en la Secretaría General de la OMS y por qué tuvo los votos de China para poder ser elegido. Todas son cosas que no son, que son de la política, que hay que mirarlas. No estoy diciendo, yo me horrorizo porque logró los votos de China. Seguramente si yo quisiera ser el secretario general de la OMS, tendría que ir a pedirle los votos a los chinos, porque parece que son los que la llevan, ¿te das cuenta? Y tendría que ser muy simpático con ellos, etcétera, y no podría decir que por qué piden PCR para entrar a China. Pero la cosa es que, entonces, eso es, al buscar, al reconocer que la taxonomía no anda, no funciona, que no estamos en tiempos taxonómicos, el mundo no es taxonómico, al reconocer eso, la OMS, en vez de reconocerlo así como, ¿sabes qué? Accidente, topamos fondo, el mundo no es taxonómico, pucha, tranquilo, vamos a pensar esto, inventa una categoría que es la U07.1 y U07.2. Especial, es un traje hecho a la medida de coronavirus, para que coronavirus vista y pueda caminar por la pasarela del terror, ¿no? Y pueda caminar solito y pueda distinguirse como un ser muy peculiar y contrastar con todo el fondo, con todo el ruido del fondo. Creo que este evento revela, claro, el colapso de las categorías
de Occidente, ni siquiera de la modernidad de 1600, 1700, de Occidente, en el sentido de la unicausalidad, por ejemplo, y de las taxonomías excluyentes y de los seres en general que tienen una existencia compacta, entera, así. Me llama, hay toda una filosofía de las cosas que tienen existencias tenues, más frágiles, que son y no son, que no son como los números, los fuzzy set, los conjuntos fuzzy, ¿no? Borroso, que los números no es ni uno ni cero, sino que está entre medio, es una cosa. ¿Y cuánto es? No sé, es un fuzzy set. Entre 5, sé que está entre 5 y 6, pero no sé qué número es. Una de las cosas que a mí me impresionó positivamente, porque creo que tenemos algunas cosas que son propias de la salud pública, como por ejemplo de la salud, como este asco a los fuzzy. Yo me acuerdo que una de las cosas que me pasaba en el tema canábico, que yo veía la resistencia en la industria médica, es que el cannabis como que no funcionan bien las moléculas aisladas. De hecho, si tú le das THC delta 9 como purificado a las personas, tienen unos ataques de paranoia súper mala onda. Lo que funciona es un equilibrio de un cóctel, festival de moléculas de los cannabinoides. Y claro, por eso no se puede patentar, tiene un rollo como en la industria farmacéutica, difícil como calcular la biodisponibilidad, toda esta máquina de las métricas le cuesta manejarlo. Yo pensaba, por ejemplo, que en algunas disciplinas, y en esto hay gente haciendo cosas muy bacán, como la Jocelyn Dustan, que está tratando de generar modelos de lenguaje natural para identificar casos auge a partir de el historial médico, procesando el texto, que no es menor, porque una serie de reglas complicadísimas. Un etiquetador humano se demora una semana en entrenarse, en poder detectar como si es efectivamente un auge este perfil que está leyendo. Y creo que hay una cosa más particular como de la salud, pero también creo que hay algo, y aquí quiero como tomar esta discusión levemente, porque creo que sería interesante tenerla con el Jorge, por el trabajo que ha hecho él, que a mí me impresionó de la salud pública. Los datasets estaban muy públicos, muy descargables, en unos formatos de mierda, con una codificación que no correspondía, ningún respeto a las mayúsculas, minúsculas, ya 1000 quejas, pero ahí están, bájalo, están libres. Y de hecho, con cosas demasiado libres. Había un dataset ahí con un campo que para mi gusto no debería estar. ¿Qué pasó con este accidente tecnoestadístico que los datos se privatizaron? Se volvieron privativos. Claro, es interesante, sobre todo en nuestros países chicos en que todos nos conocemos. Uno cree que pasa desapercibido y de repente alguien te dice, no, pero si tú eres tal gallo, te conozco, chuta, y te saben un montón de cosas, que todos nos conocemos. Entonces yo creo que los datos, por ejemplo, ese estilo de la base de datos en DBase, que hay algunos que están en DBase, otros están en CSV, hay incluso unos que están en formato de Access, hay un poquito de desorden, ¿no? No tiene un formato común, algunos más open, como CSV, por ejemplo, ¿cierto? Y otros más closed, como Access. O sea, de hecho yo tuve con un rollo, hay uno que me hizo sufrir, tuve que usar un software para abrirlo, el que tenía Access. Había uno en DBase. Yo no conocía, no sabía lo que era DBase hasta que traté de meterme a eso. Ya, pero lindo, eso DBase ya lindo porque conociste algo de la historia, ¿no? Claro, entonces bien, como bien desordenado. Pero ese estilo de dejar los datos en un formato bastante rudo y descargable, yo creo que es el estilo de la Danuta Raj, que más de alguno, hoy día la Danuta estábamos haciendo un chiste porque salir en una foto hoy día con la Danuta es tremendo, porque la Danuta ha sido muy fuerte en el tema de la codificación de la estadística. No sé si tú la has visto, una señora polaca que siempre sale con los labios muy pintados, un amor. Yo a ella la admiro, la amo. Cada vez que le decía te amo, ella me decía eres un horrible,
Pero ese estilo es el estilo de la Danuta, que tiene que ver con su visión política también, que los datos tienen que estar abiertos, de que hay que buscar. Yo creo que ella no trabajó, no entró, por ejemplo, en el mundo Linux, pero sí ella viene como del código abierto a través de un programa que no sé si tú has oído hablar, que se llama EpiInfo. Lo EpiInfo. recuerdo a finales del siglo XX. Claro, que era hecho por el CDC, creo, en la época del DOS. Y ella trabajaba, y ella manejó, por ejemplo, todo el registro del brote de 2008 con EpiInfo. Y se quedaba hasta las 2 de la mañana en el ministerio procesando los datos en EpiInfo. Ella, por ejemplo, yo creo que es eso. ¿Qué te diría? Un poco cercano, un poco mi estilo, ¿no? Es como un Jeep. Para ella lo mejor es un Jeep, yo creo. No he hablado de autos con ella, pero yo creo que debe ser su modelo. Y entonces un software que esté así y un formato en el que esté así también. Ahora, ¿para quién? Para otros conductores de Jeep, ¿no? Ese es el problema que tiene. Y yo lo vi, por ejemplo, en Brasil cuando estaba haciendo el doctorado, que ellos tienen un administrador de datos, que es un poco como hoy día el Tableau, ¿cachai? Ese Tableau que hoy día pusieron, ya lo tenía Brasil, no me acuerdo, que se llama Epidata, creo, en el sitio, en un país que tiene 1 millón de muertes al año, ¿no? Un país que tiene 1 millón de muertes al año, Excel no te soporta. Tienes que tener Stata o tienes que tener algo. Entonces ellos tenían ahí un sistema en el que tú sacabas tus tablitas, o si no querías tablita, podías descargar algún pedazo y podías descargar también la base de datos. Ahí había una transición entre el modelo Danuta y ese modelo que yo viví, no sé, el año 2011 cuando fui a Fiocruz. Y ahora tenemos el otro modelo, que es el Tableau. No sé si has visto tú las estadísticas de defunciones, cómo están. Después, si editas, podrías poner la del DAYS, en que está la curva de la secuencia día a día. Si tú pones DAYS Minsal, vas a encontrar la secuencia día a día de las defunciones, y tú podrías hacer unos tableaux por mes y por causas. Y vas a ver el salto de las defunciones sobre el ruido de fondo, que podríamos decir 300 al día, más o menos, oscilando todos los días, y el salto del gran acmé, de la gran montaña, digamos, de mayo, junio, y empiezas a ver que empieza a caer, a mediados de junio ya empieza a caer. O sea, a mí me joden porque yo vengo diciendo hace 3 semanas que esto se acabó, y yo les digo, oye, yo estoy mirando al pasado, si esto se acabó hace rato, estamos simplemente asistiendo a los últimos momentos de la curva descendente, pero no esperes estar en cero para decir esto se acabó. Esto se acabó cuando se acaba la erupción del volcán Calbuco, no se acaba el último día que desaparece la nube, ¿no? O sea, tú ya empiezas a ver que la nube empieza a bajar, y ahí Geomín dice, ya estamos en otro proceso. Eso creo yo que ese modelo Danuta, entonces yo diría, como mi experiencia con los datos, quizás si tuviera que ponerle un nombre le pondría Chico Viacaba, porque fue con el colega con que trabajé un poco en Brasil, ese modelo más de pongo los datos, pero también pongo y este modelo que no sé si es del colega que está en el sistema de epidemiología, o quien está en el DAYS, que es este modelo de desplegarte los datos pero ocultarte las bases originales. Y el modelo Q, podríamos decir, que es el del GitHub, ¿no? El GitHub, en que están los datos en formato CSV, pero ya están bien procesados, bien cocinados. No son bases de, o sea, es como, a ver, ¿qué te diría yo? Hay que pirquinear esos datos, ¿no? Hay que ir base por base. También es como un Jeep, que a ver, que es como, no sé, es como el Paseo Humada, así, cada tipo con un pañito donde vende sus cosas. Entonces están los datos de serie de tiempo comunales, los provinciales, las PCR. O sea, se perdió ese modelo tan de la Danuta en que estaba un caso así, y el caso es largo, con riesgos, ¿no? Porque ahí la privacidad de los datos está media borrosa. Una vez me topé en este curioseo en que estaban con root, y les dije, oye, subieron mal los datos, están con root, por favor. ¡Chac! Los bajaron, ¿cachai? Pero si uno es cuidadoso,
en esos datos, no estoy dando una clave para los malos, pero bueno, los malos vienen a ver a los buenos a veces. Entonces, porque tú puedes identificar, porque tienes la comuna, tienes la causa de muerte, tienes la edad, tiene entonces la fecha en que muere. O sea, yo podría saber cuándo murió mi vecino, más o menos. Al ojo sí, podría saber. Matemáticamente eso se contesta con una teoría que se llama privacidad diferencial. No sé si has escuchado. ¿Con qué? ¿No? Privacidad diferencial. Que en el fondo te hace la pregunta de cómo que como las métricas que entregáis del dataset, qué tanto podéis reversarlo a un individuo, ¿cachai? Porque es de nuevo lo que tú decís, pero hay como una forma matemática de calcularlo y hay unas estrategias para, en el fondo, compartir los datos con eso calculado. Ahora, pero quería ir más como a la parte de qué pasó aquí, que se ocultaron los datos, que no estaban, porque lo que hace el Ministerio de Ciencia en GitHub, bueno, esto me gustaría conversarlo más con el Jorge, porque el mejor dataset que hay disponible, para mi gusto, es el de Jorge, que igual que el Ministerio de Ciencia, lo escribió un robot. El Ministerio de Ciencia lo hacía a mano. Jorge escribió un robot que procesaba los PDF que publicaba el Ministerio de Salud y los iba volcando a archivos CBS. Pero claro, no sé qué, Piñera despidió a Danuta, se jubiló, dependía de la persona eso. No es como una escuela que no debería ser como un sentido político, parte de la república. Claro, sería interesante que compartiera. Yo no sé dónde está la base del Jorge, pero me gustaría verla. GitHub también. Ya, pero ¿dónde? ¿En qué lugar? Hay que buscarla ya. La Danuta dejó de ser la jefa en el gobierno anterior, de Piñera, anterior. Y a ver, te voy a contar, ya te puedo contar como los detalles. Cuando ella renuncia, yo le dije, Danuta, ya gobierno Piñera, ¿cachai? Entonces le dije, Danuta, ¿qué pensáis tú que yo vaya a hablar con la gente del ministerio y le diga que yo quiero ser el jefe del departamento de estadística? Así como, no sé, como si hoy día fuera y le dijera, oye, yo voy a la estadística, así un gallo que está marcado, que está súper identificado. Y ella me dijo, Yuri, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Lo consulté con otro amigo, estoy contando secretos aquí, con otro amigo que había sido subsecretario y me dijo, sí, pues me dijo, y tenés que llevar una presentación de por qué tú querís ser. Y fui. Y la persona que estaba ahí, fíjate, no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor alguien le dice, oye, este gallo habla esta cuestión, que era un tipo, me dijeron, no, si este es un gallo de derecha, pero es un gallo derecho, habla con él. Y el gallo me dijo, sí, me dijo, me convence, me dijo, me tinca. Y le dije, pero tú, ¿cachai quién soy yo? ¿De dónde vengo? No es tema para mí, me dijo el gallo, no es tema, para mí no es tema. Una semana después lo sacaron. Y ahí perdí todo mi esfuerzo. Pero te dice, fíjate, ¿qué te dice? Que podría haber sido, ¿no? Es como que yo podría haber sido el novio de Marilyn Monroe. Así es como eso. Pero no lo fui porque, pucha, ese día pasó John Kennedy delante y no cachó que yo estaba ahí, po. Pero podría haber sido, si no hubiera pasado John Kennedy, capaz que se va conmigo, ¿cachai? Entonces, te lo quiero decir porque revela la fragilidad. Claro, la Danuta impuso ese estilo, lo impuso. Ella es una persona que tiene mucho carácter, muy fuerte, lo impuso con sus debilidades, sus fragilidades. Por ejemplo, tú puedes, yo creo que tú lo viviste, tú revisáis los bases de datos descargables y hay duplicados completos, o sea, duplicados enteros, ¿no? Ya, eso revela que hay dificultades, ¿cachai? O sea, no que la Danuta no revisara las bases y las contara, sino de que no hay una forma estandarizada de procesarlas, ¿cachai? No está escrito cómo se procesa la base antes de subirla. Y eso es tan frágil que, claro, no es un código común para todo el Estado. Hay no sé si tú has mirado, hay unos registros en PDF también. Qué interesante lo del Jorge, a ver si él ve esto y le tinca, porque esto tiene harto cuento, que son los datos de la circulación viral. Esos datos de la circulación viral están en epidemiología del Ministerio de Salud y están en el Instituto de Salud Pública. Entonces hay unos centros centinela en Chile donde si tú vas, te toman una muestra y te miran todos los virus que tú tenés.
no todos, pero te hace una muestra de que, básicamente de qué virus, adenovirus, sincicial respiratorio, virus influenza, A, B, para influenza. Ahora, lo interesante, ¿para dónde voy? Que este año la circulación viral ha sido súper baja, todo el año. O sea, yo creo que ya casi se acabó el invierno y ya no hubo circulación viral. Y eso es una locura porque no hay campaña de invierno y hay platas de campaña de invierno y presupuesto de campaña de invierno y hay responsables de campaña de invierno y parece que no hay campaña de invierno. Hay invierno, pero no hay campaña de invierno. Eso le habría gustado a Napoleón, ¿no? Hay invierno, pero no hay campaña de invierno. Entonces, y sin embargo circuló coronavirus. No circularon estos, ¿no? Estos muchachos que el año pasado eran los matones del curso, ¿no? Los matones del curso, y tú decías, yo llego en marzo y me escondo porque los matones del curso me humillan, ¿cachai? Y durante 3 meses matonean al curso y tenemos que escondernos y en el recreo nos vamos a los baños porque estos pesados agarran, se adueñan del patio. Este año los matones del curso no estuvieron. Y sin embargo apareció otro, un alumno oriental que dejó la escoba en el colegio. Entonces, 2 hipótesis. Competencia darwinista, ¿cierto? Coronavirus destruyó a los otros y los otros atemorizados huyeron y no están. O, en la que yo estoy, coronavirus circula de un modo totalmente distinto de los virus respiratorios. No circula como adenovirus, no circula como sincicial respiratorio, no circula como virus influenza. Tiene otra forma de circulación que no sabemos. Entonces ahí por eso, Jorge, veamos los datos, porque los datos no están en base, están en gráficos y en PDF. Entonces, robot, vaya y transforme eso que está ahí en los datos de la circulación viral para saber por qué no circularon esos. Tenemos los datos de los años anteriores, ¿cachai? Y por qué este año hay una anomalía en la circulación viral. Es como que te dijera corriente del niño, algo pasó, hay una circulación distinta. Yo creo que después de la entrevista podemos abrir un nicho ahí en GitHub a ver si es que lo pueden rescatar ellos del PDF, si está como texto. Si está como gráfico, y igual ahora a propósito de COVID, porque Google liberó unos datos de movilidad y liberó los gráficos, no puso los valores de las barras. Y yo escribí un código que desarmaba el gráfico, calculaba las posiciones absolutas para calcular las relativas y te escupía los porcentajes. Marvelous. Pero mi pregunta iba más por el lado como epistemológico políco, ¿cachai? Porque entiendo ya, si el problema técnico da lo mismo, súbelo en Stata, súbelo con el Poder Judicial. A mí me gustaría el Poder Judicial subiera todos los casos de homicidio para poder buscar femicidio, aunque sean PDF escaneados, fotos, JPG, ¿cachai? Déjennos a la gente ñoña ver cómo lo resolvemos, pero súbanlo, compártanlo, ¿cachai? Porque ¿cómo funciona la epistemología científica todavía en los números? Antes de pasarme a la parte más entretenida, que es lo del no número, cuando solamente hay un grupo privilegiado de personas que tienen acceso a la plataforma EpiInfo, ¿no? ¿Cómo se llama? Epivigila, ¿cachai? Que puede revisar los datos, puede ver si se está haciendo bien, mal. ¿Qué puede hacer la comunidad científica? Claro, terminamos en GitHub. Claro, no, o sea, a ver, 2 cosas, no te engañes. Yo he mirado los datos y casi me he enfermado. O sea, cuando tuve ahí datos que están en bases de datos que circulan y la fecha es 1949. Entonces, sí, nadie ha usado esa base. Eso significa que es como allá en el sur, no sé, y mis hijos también del sur dicen de bonito. Está de bonito, ¿cachai? Ese es su único rol, estar de bonito, decir yo la tengo. Pero no es alguien que la procese. Bueno, entonces eso es como la palabra, es como una perversión estadística. Mira, yo he leído harto a un filósofo, a un médico que se llama Ludwig Fleck, que él tiene un libro que se llama
La construcción de los hechos científicos, que es un libro, cuento la historia, pero es preciosa, que él lo escribió el año 36, él era judío, polaco, estuvo preso en Auschwitz, en un campo de concentración, desarrolló unas vacunas, hizo unas locuras, les dio, vacunó a los presos, dejó desprotegidos a los alemanes, ¿cachai? Y él muere el año 61, creo, el año 61, el año en que yo nací, muere Fleck. Y el año 62, Kuhn publica un libro que algunos de ustedes conocerán, es famoso, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, en donde él dice, en el prólogo, mucho de lo que yo aquí digo, lo encontré en un libro que me pasó, Reichenbach. Reichenbach me dijo, mira, hay un libro ahí en la biblioteca, raro, de un gallo Fleck. Y él dice, mucho de lo que yo hice aquí es el libro de Fleck, que lo cita en alemán, ¿cachai? Bueno, Kuhn ni siquiera sabía que el autor del libro estaba muerto en Polonia. Había muerto en Israel, porque él era judío, el hijo se fue para Israel y se lo llevó. Y ese autor, con ese libro, La construcción de un hecho científico, dice una cosa fuerte, que los hechos científicos se construyen. Eso no es malo, no es que tampoco uno no puede construir cualquier cosa, ¿no? Los constructores de Babel saben que no se puede construir cualquier cosa, y que construir es un oficio bien difícil, construir una base de datos es muy difícil. Lo que está haciendo el Jorge con su robot, ¿no? Se ha gastado horas en construir días en construir esa base de datos. El robot también hace un esfuerzo muy grande. Entonces él dice que se construyen los datos científicos y se construyen por un colectivo. Y eso me ha llevado a mí a la idea de que el conocimiento es un fenómeno colectivo, no es un fenómeno individual. Todo el rollo de Descartes, pienso, luego existo, de como que el conocimiento y toda la epistemología contemporánea se ha basado, Popper, Lakatos, lo que tú quieras, en que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. Y el conocimiento es una cuestión objetiva. Hay un libro muy lindo ahora que vi sobre la historia natural del conocimiento, que esto también tiene que ver con la biología de nuestra especie. La potencia de nuestra especie es que podemos tener conocimiento colectivo, es que podemos producir un conocimiento colectivo. Y por eso la potencia linda y la potencia fea. Entonces, conspira, todo el secretismo conspira contra eso. Conspira porque incluso lo que tú dices, ya PDF, pero yo no me voy a dedicar a hacer robot para abrir los PDF, o sea, háganmela fácil. Estábamos recién conversando con el mismo Pablo que escribimos ese artículo sobre cómo vamos a averiguar el mecanismo de contagiosidad, por ejemplo, de coronavirus. Y estábamos hablando seguramente las enfermeras del 5º piso del Hospital Van Buren, donde se atienden los pacientes, ellas saben algo que yo no sé de cómo se transmite el coronavirus. Han estado 3 meses trabajando con coronavirus y tienen un conocimiento que deberían publicarlo, ¿cachai? Yo lo debería decir, oye, publica. Entonces decir, doctor, pero si nosotros aquí lo único que hacemos, ya, pero usted sabe cómo se contagió, ¿qué sospecha usted? ¿Por qué sospecha? Queremos hacer un trabajo de ese tipo, en que nuestra investigación no sea un laboratorio, ni PCR, ni mover unos equipos grandes, sino ir a hablar con esos técnicos tan informados, con tanta experiencia, que vieron pasar cuántos pacientes y que vieron los que se infectaron, los que no se infectaron, la familia, los técnicos, el gallo que se le cayó un frasco, no le pasó, al otro que se le cayeron 3 frascos, sí le pasó, ¿cachai? Y decirle ya, y después de todo, ¿cómo sospecha? Y esa persona sabe, ellos tienen inferencia, ellos tienen una lógica. Entonces a esa persona yo tengo que hacérsela fácil, ¿no? No le puedo decir, oye, tenéis que hacer, está súper bien lo que pensaste, pero además tenéis que aprender a hacer un robot para que podáis los PDF transformarlos en base de datos. O sea, yo casi le tengo que llevar la base de datos procesada en un gráfico para decirle, mira, yo encontré esto. ¿Coincide con lo que tú viste? ¿Lo que tú viviste en estos meses? Entonces, el conocimiento tiene que ser democrático, tiene que ser muy democrático, de acceso libre, y las bases de datos tienen que ser procesadas. Yo esto lo hemos conversado, para mí hoy día saber programar es saber matemática en el año 1920, o cuando en Chile se estableció el derecho a leer y escribir. O sea, si tú no sabes programar, no has vivido lo que es programar, perdóname, no sé, en un nivel, yo soy bien como, te diría, soy un programador que pega las letras, que lee así como ¿cachai? Ese tipo de programador soy. Pero más o menos sé, y cuando he sido jefe y he tenido informático, he sabido lo que les puedo pedir y lo que no les puedo pedir. Entonces eso es muy importante. La programación
es parte hoy día de nuestra vida, y el acceso a los datos es parte de nuestra vida. Yo creo que conspira no solo contra los derechos individuales, etcétera, sino que conspira contra la calidad de nuestra vida colectiva. Claro, o sea, estoy de acuerdo contigo en que ojalá hay que entregar los datos como usables, pero esta cosa de subirlos por lo menos da la oportunidad a quienes en la comunidad se vayan procesando, masticando. Si a esas enfermeras tú les sacáis puras entrevistas nomás y armáis un canal de YouTube con 100 entrevistas, bueno, algún investigador podrá ir y codificarlas, después podrá venir otro y comparar esa codificación con datos estructurados, y eventualmente lo iremos haciendo. Pero si está todo eso escondido detrás de unas murallas de un ministerio, una farmacéutica, un algo, como que estamos medio complicados. Yo creo que podemos pasar a la carne, a lo que me interesaba. La epidemiología sin número. Yo leí este título y dije, what the fuck. Pero me sedujo, creo que... o sea, me sedujo a tal punto que lo que hice fue agarrar el PDF, cortarlo y que partiera de la epidemiología sin número, y se lo reenvié a algunas personas. No sé si queréis ir viéndolo tú, vamos como punto por punto. ¿Quieres abrir como el concepto de la epidemiología sin número? Usted la lleva, usted es la entrevistadora, yo soy aquí... Que, bueno, yo creo que en el bloque anterior lo que hicimos fue introducir como el revisar los números, entender que no son tan duros, o que si es que son duros, hay cosas más blandas detrás que tenemos que revisar. Y acá nos invitas como a revisar esas cosas, ya como ignorando un poco los números, ¿no? Me enamoré del concepto de hiperobjeto. Yo creo que lo había escuchado antes. Siento que... Creo que vi un video del PhilosophyTube, no sé si lo ubicáis, no, tú no consumís video. Es como un youtuber que se dedica a publicar filosofía, que habla sobre el concepto de climate grief, como el duelo climático, que es algo que se da sobre todo con la gente un poco más menor, qué sé yo, de 25, 20 para abajo, que sienten que llegaron a este mundo que está quedando la cagada y que ellos no tienen nada que poder hacer. Bueno, y él ahí lo que dice es que el calentamiento, el cambio climático, es un hiperobjeto que nos atraviesa, que tiene estas propiedades. Tú aquí listas algunos, como para mostrar un poco la lista de ferias, de estos objetos difusos, externos, simultáneos. Dice humos, miasmas, olores, POC, CFC, radioisótopo. ¿Por qué el COVID? ¿Qué hace el COVID-19 este hiperobjeto? Ya, antes Borges, Cortázar dice en alguna parte que los lectores son cisnes muy crueles, refiriéndose a que el poeta es un cisne. Creo que es una cosa que viene de Rubén Darío, y que hay algo más cruel que el poeta, que sería los lectores, pero hay unos seres que son más crueles aún que los lectores. En eso se equivocó Cortázar, que serían los editores. Bueno, yo me dedico a eso, así que pertenezco, y tú has hecho ese acto, ¿no? Ese acto de cortarme, pero es interesante, a mí me encanta, y quizás tienes razón, quizás deberíamos partir por ahí, pero ya, hay una versión, una versión de Vera, una Vera versión de epidemiología sin número. A ver, voy a irme a los hiperobjetos. Bueno, el Pablo, que no conocía los hiperobjetos, el Pablo Cox del texto, quedó así capturado. Es realmente una versión, es algo. Ahí le pegó mucho el Morton con su hiperobjeto. Y él, no sé si tú sabes que esto lo tomó de la Björk, del concepto de un tema de Björk que se llama hiperbalada. Y el Morton ha hecho cosas con Björk. Entonces está como en el juego también del arte, ya. Claro, el hiperobjeto
avanza sobre objetos que cuestionan también toda la modernidad, ¿no? La idea de que el objeto está ahí, externo, está bien definido, borde, estable, está en un lugar, en el espacio, ocupa en las coordenadas, tiempo, espacio, yo lo puedo fijar. Todas esas cosas, que es compacto, cerrado, no tiene bordes, tiene una adentro, tiene una afuera. Pero yo quise decir algo ahí. ¿Será que la modernidad lo que trata de plantear, así como niñamente, es que los objetos son objetos subdimensionales a nuestra mente, a nuestra experiencia humana, como que nos podemos mirar desde afuera, desde arriba, y en realidad parece que estamos adentro de nosotros? Y siempre es además bueno conversar y pensar en conjunto. O sea, a mí se me ocurre que la modernidad no tolera hiperobjetos. Y como un refrán que aprendí cuando era cabro chico, que es arrojad lo natural y volverá al galope. O sea, es como hemos arrojado los hiperobjetos y han vuelto de una manera tremenda. ¿Por qué digo? Porque fíjate que yo hice un juego y en esto no sé qué pensará Morton. Si es que algún día Morton se preocupa del Cerro Cordillera y de Valparaíso. Porque el juego que hago yo es decir, antes ya habían hiperobjetos. Porque los miasmas son de la Edad Media, ¿no? Esta idea de que hay algo raro, hay una difusión. Los olores. Bueno, yo vengo hace mucho tiempo pensando en los humos, ¿cachai? Para mí son una obsesión los humos, esta idea de humos. Los humos son una cosa también, un hiperobjeto. Y claro, en la modernidad, por ejemplo, obviamente Chernobyl, la radiación, es un hiperobjeto, o lo de Hiroshima. Pero nosotros en general convivimos con muchos hiperobjetos, objetos mal definidos, difusos, irregulares, que tienen existencias penumbrosas, ¿no? Semi-existencias. Yo también estoy muy interesado en los espectros, por ejemplo, en la presencia espectral. El otro día, en esa conversación que tuvimos con los generales Zona tan linda, mi hermano me escribe y me dice, pucha, los papás, ¿qué habrían pensado de ti? Entonces, yo no necesito pensar qué habrían pensado mis papás de mí, porque yo lo sentí que estaban ahí. Incluso yo dije, aquí hay una presencia espectral, que es el Pato Rivas, para mí un espectro, pero está. Entonces, en todas esas cosas, en esos bordes difusos, la modernidad los ha combatido, los ha eliminado. No podemos creer en los espíritus, te vamos a quemar si tú crees en los espíritus. Y sin embargo, mira lo que pasa, que eso que hemos arrojado se nos devuelve así ya casi como un monstruo, porque de alguna manera estas otras culturas, estas otras perspectivas negociaban con los hiperobjetos, sabían hacer política con los hiperobjetos, ¿no? No los condenaban a muerte ni los condenaban al encierro, sino que aceptaban. Es interesante Shakespeare, Hamlet, esta presencia espectral de Hamlet, por ejemplo, que él siente el espectro de su padre, y todo Hamlet es como él escucha el espectro de su padre. Me acuerdo que nosotros teníamos un ramo de literatura y medicina con un amigo genetista, y a él le gustaba Hamlet y le gustaba Shakespeare, porque ahí estaba el método científico, una hipótesis, se contrasta y todo eso. Y él llegaba a las clases con una polera así de Hamlet que se había comprado en el Teatro Globo en Inglaterra, qué sé yo. Y entonces a mí esa visión de Hamlet no me gusta, no me interesaba, pero es mi amigo, tampoco me iba a poner ahí delante de los alumnos a decirle, oye, mira. Y ahí me acordé y me dije, pero ¿sabes qué, Pepe? Le dije, y esto lo escribí también, ¿no? Pepe, a mí lo que me parece que también es parte del método científico es escuchar el espectro. Que Hamlet escucha el espectro de su padre. Y un buen científico, escucha el espectro. Escucha esto que estoy diciendo yo, que si me llevan al tribunal de la Inquisición, Yuri demuestra que el coronavirus no circula como circulan virus influenza. Muéstrame los datos que rechazan esa hipótesis y que validan tu hipótesis. Me fusila, la Inquisición me quema, como a Giordano Bruno. Pero si yo digo, yo estoy escuchando, hay un espectro, el coronavirus me está diciendo, Yuri, yo no soy virus influenza. Ya, si te está escuchando voces. No, pero hay una cosa espectral que dice, esto no anda. Y un buen científico es aquel que escucha ese espectro y es capaz de, claro, tenemos que hacer un diseño que nos permita luego publicarlo.
decir en alguna revista que unos de nuestros pares lo validan y dicen, oh, aquí hay algo. Fíjate que Semmelweis, que es el médico que le dijo a los médicos, ustedes no pueden ir a atender un parto luego de haber hecho una autopsia. Eso lo dijo en 1850, en Viena. Él era un extranjero y lo condenaron, él murió, estaba en un manicomio, parece ser que sus guardianes lo golpearon y murió a causa de eso. Tuvo una suerte desdichada Semmelweis, pero él dijo, ustedes están causando una enfermedad que se llama fiebre puerperal y que de algo que toman de los cadáveres cuando hacen la autopsia y luego van a atender los partos, le transmiten a las mujeres y esas mujeres hacen una fiebre puerperal y mueren. Él no tenía bacteriología, no tenía un microscopio, no tenía PCR, no tenía test rápido de anticuerpos, y sin embargo logró demostrar, y logró no solo demostrar, porque demostrar puede ser, logró detener el brote, logró detener las enfermedades, que es más interesante, ¿no? Porque es efectivo. Es como, no me importa, el otro día tú con Jorge, sí, bueno, no me importa cómo lo hace la máquina, lo que me importa es que la máquina lo hace, ¿cachai? No me importa cómo lo demostró Semmelweis, porque él, es muy lindo el relato, él cuenta que iba en Venecia, su profesor había muerto, y eso lo emocionó, ¿cachai? Y de repente, ¡clic!, le hizo un clic. No me importa cómo funcionó, pero él logró tomar una decisión que hoy día todavía estamos en eso, hay que lavarse las manos. ¿Será que en estos hiperobjetos, como están por sobre nosotros en algún plano metafísico, corresponde como ejercicio filosófico revisar la epistemología? Ya, a ver, están por sobre nosotros, no, metafísico tampoco, pero sí diría que son animales que hay que domesticar, ¿no? Es como tú domesticas un animal. Montagu, por ejemplo, para mí es un gran Montagnier, es un gran domesticador de virus, así. Claro, nosotros tenemos que aprender a coexistir y a dialogar y a escucharlo, que es la ciencia siempre es escuchar al objeto, dejar que el objeto hable, ¿no? Galileo deja que hable la esfera, de hecho se hablaba del ruido de la esfera y deja eso. Entonces yo diría que por supuesto que nos dice que la epistemología de Occidente está equivocada, Popper, Lakatos, todo eso. No, yo creo Fleck, para mí Fleck, Latour, Donna Haraway, por ahí viene la cosa, no viene por estos señores de la mente, como dice Latour en una parte, la mente en una cuba, una traducción española, ¿no? Pero es como la mente en un balde, así. ¿Cómo conoce la mente que tú la tienes en un balde, en una probeta, si quieres, en suero fisiológico, ringer lactato, qué sé yo? La tienes ahí y la mente tiene unos sistemas de conexión por el cual le llega información. Así no se conoce, dice Latour. Esa idea fuera. Voy a ir a terreno, él va a ver unos brasileños que toman muestras de suelo y miran si crece el desierto o crece la selva. Entonces esa pregunta, los gallos van a hacer una serie de cosas y él dice, yo quiero saber cómo los tipos con sus manos, con sus palas, con sus cajas, con sus artículos, con sus papers, con sus software, cómo ellos conocen, cómo conocen un colectivo. Claro, tenemos que volver, y yo coincido contigo, y creo que es el gran problema, casi la problema que tenemos, es que no comprendemos que nuestra crisis actual, el problema más importante de nuestra crisis es un problema epistemológico. Y no porque tengamos que ir a toda esta otra cosa, ¿no? Rara, no, es una cosa muy pedestre. La forma de conocer de Occidente es errada. Y hay formas de conocer, y nuestros pueblos originarios, y las personas solitarias, y los que se pillan a contrapelo las ideas, producen cuestiones que tienen mucha fuerza. Entonces, tenemos que ir hacia otras formas de conocer, a estas formas colectivas, a compartir ideas, a compartir diálogo, a extraviarnos en los cafés donde se encuentran los matemáticos con los poetas y los sociólogos. Hay una anécdota muy linda de Michel Serres,
de por qué esto se llama ordenador, ¿no? En francés esto es ordinateur, en español ordenador. Entonces él dice, ¿de dónde viene el nombre ordenador? Entonces él cuenta que estaban en una facultad donde almuerzan juntos todos los que están doctorandos. Entonces llegan en los años 50, llegan los ingenieros y dice, estamos haciendo una máquina que podría hacer esto y procesar datos y etcétera. Y en los Estados Unidos le llaman computer, pero computer es alguien que está calculando, dice él, pero esto es más que un computer, es otra cosa. Entonces el gallo, había un filósofo que estudiaba el medievo, y el gallo dice, qué lindo, pero yo no estoy en eso, no tengo nada que ver con eso. Dice, yo estoy estudiando el concepto de Dios en los teólogos del medievo, cuando se introduce la idea de que Dios no es el que construye el mundo, sino que Dios es el que ordena el mundo, es el gran ordenador. Y bueno, llevo 5 años leyendo sobre cómo es el gran ordenador, etcétera, y sigue el tipo así con su locura, ¿no? Dios, la teología, el gran ordenador. Entonces de repente uno de los matemáticos dice, aquí está, esta máquina le vamos a poner el ordenador, porque es un gran ordenador. Y ahí viene el nombre del ordenador. Fíjate lo fecundo y lo interesante lo que son esos choques entre un estudiante de teología medieval, que uno diría que es esto, con los ingenieros matemáticos. ¿Será que los fundadores de Google escucharon a ese estudiante y por eso quieren ordenar todos los datos del mundo? Ser el gran... Habrán leído esa historia, claro. Hace un punto, bueno, yo creo que esto da para desarrollarlo mucho, de las interacciones simbólicas. Cubrirse la cara, saludarse con el codo, interactuar con el rostro cubierto, estar aquí a pura videoconferencia. ¿Qué hacemos con este hiperobjeto? O esto ya no es un hiperobjeto, esto es como una... descriptor situacional, no sé, no, ya me cuesta esta cosa de la estadística sin número. Bueno, yo planteo ahí una figura que es Naumann Almeida, un tipo está vivo, brillante, mágico, que él inventó ese libro desde el año 92, un libro que está súper vivo e interesante. Quizás lo escribió muy cabro Naumann, de repente pienso eso, fue como que muy joven escribió eso y luego nunca ha logrado escribir algo tan grande como Epidemiología sin número. Bueno, pero es una tremenda cosa. Yo creo que Latinoamérica se tiene que sentir orgullosa de Naumann, no solo la salud pública, de los intelectuales latinoamericanos. Y yo le di otra vuelta, pues. Dije, pero Epidemiología sin número sería como Oulipo, como estos escritores franceses que hacen un taller para ponerse reglas para escribir. Oubrier de literatura potencial. Entonces nosotros vamos a escribir, por ejemplo, sin la letra E, como esa canción que hace León Gieco, solo con O, ¿no? Los Orozco. Entonces, a lo mejor la epidemiología sin número es ponernos una restricción. No porque, digamos, los números son buenos o malos. Cuando Gieco dice voy a escribir una canción solo con la letra O, no es porque la O sea buena y la A es mala, sino porque voy a forzar mi práctica. Es como un arte experimental, es un experimento que voy a hacer, pero también es un experimento. Fíjate que esto lo voy a conectar con otro filósofo que me tienes el libro nomás devuelto, como el Sloterdijk, que él dice el entrenamiento, que también nosotros tenemos que entrenarnos corporalmente, ¿no? Es como entrenar, me quiero entrenar, entonces me voy a entrenar en cómo puedo hacer una cosa sin la letra E, cómo escribo una novela sin la letra E, cómo hago una epidemiología sin números, no ser epidemiólogo, o sea, para que cuando vuelva a ser epidemiólogo sin número sea más strong, o sea más diestro, sea capaz, ¿cachai?, de tragar fuego, de saltar por las barricadas sin quemarme. Entonces, este juego de la epidemiología sin número me parece que contiene ese desafío, y ese desafío te ayuda a mirar. A lo mejor te preguntarás algún día, entonces, ¿cómo yo transformo en número y qué robot tengo que hacer para mirar los gestos de la nariz, ¿cachai?, para mirar los gestos de la cara?
a lo mejor esto podríamos nosotros considerarlo como un ejercicio. Estamos haciendo un ejercicio. Nosotros, además, tenemos una condición privilegiada porque nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, tenemos, claro, tenemos muchos códigos que pueden ser reducidos, ¿no? Que pueden ser reducidos. Yo sé cómo tú miras, yo sé cómo te ríes, yo sé por qué te ríes, qué cosas te hacen reír, qué cosas no te hacen reír, qué cosas te enrabian. Entonces, claro, pero si fuéramos dos personas que se encuentran por primera vez, no hay ese acúmulo de codificación común. Y yo creo que ahí está el rollo, ahí está la dificultad, en poner personas desconocidas, y yo lo he vivido porque yo estaba ahora metido en videoconferencias a interactuar, pero en la medida en que tú vas interactuando más, vas generando un sustrato común y lo vas enriqueciendo. Obviamente que hemos hecho esta cara descubierta. La sonrisa es una cosa, es muy sutil. La sonrisa es no sé, es como si dijera, me encantaría, el consejo acá municipal puso una orden que yo creo que no tiene ninguna razón científica, una orden, no sé qué palabra usar porque no hay un opuesto de ciencia, pero no tiene ninguna razón de que tú tienes que andar enmascarado en la calle. Entonces me gustaría saber si ese consejo municipal va a mirar la Mona Lisa enmascarada también. O sea, si le parece que la obra de Da Vinci sigue siendo una obra de arte si tú la enmascaras o no. Porque a mí me parece que no, que pierde, que deja de ser la Mona Lisa y se transforma en un mamarracho. Uy, yo creo que hay varias cosas. De partida, yo pensaba harto el tema del software de conferencia. Si tuviera los millones de dólares, me encantaría hacer la competencia Meet, porque claramente ellos tienen un modelo de comunicación, y aquí lo que siento que termina pasando es que el medio se vuelve el mensaje, donde hay algoritmos que optimizan la conferencia para que vaya para cierto lado, para donde una persona está hablando todo el rato y las interrupciones, como en esta conversación, pese a que es un software distinto, no tiene esta cosa como del mundo real que te puedes interrumpir. Hay otro problema más que yo creo que los desarrolladores ni siquiera lo han querido tomar, que tú en un mundo real, cuando tienes un grupo de 4 personas para arriba, tienes conversaciones simultáneas y conversaciones grupales. Y yo creo que no se han dado el trabajo de buscar algoritmos que te permitan armar eso, ¿cachai? Porque igual puede detectar que tú estás conversando con él, de ir subiendo el volumen, bla. Y se ha convertido mucho en este medio. Creo que no hay como equipos de software de teleconferencia trabajando con fonoaudiólogos interdisciplinarios, viendo cómo traer el mundo real. Vi una startup que tenía un producto simpático que se integraba al escritorio y te ponía solo la cabeza como en la barra, para que estés con tu equipo ahí cuando están, cuando no están, que es como un poco más oficina. Con las sonrisas también me pasa harto que, bueno, en algún tiempo cuando yo estuve metida en el tema fotografía, había un fetiche que es buscar la sonrisa en los ojos, que como ya para bajarlo así como decís tú, para ponerlo en texto, en frase paper, el ejemplo típico es que el fotógrafo le empieza a preguntar de su vida familiar y hace que el sujeto piense en la señora, la hija, la persona que ama, sin estar sonriendo, pero que se le transmite la emoción a través del ojo y ahí disparan ya en la foto. Y claro, yo he sentido, además hay otra cosa ahí, un poco de género. La sonrisa se usa mucho más para comunicarse de este lado, ¿cachai? No poder transmitirla, no poder armar cosas ahí, es complicado. Entonces, pero eso que vamos a tener que revisarlo históricamente, es nuestra única opción, como en 5 años más, cuando esto ya haya pasado. Bueno, yo creo que esto ya pasó. Si tú miras los números, esto ya pasó. Y pasó como diría Sabina, como pasan las cosas que no tienen mucho sentido. Pasó como pasa una erupción de un volcán. No existen fenómenos independientes, estamos todos interrelacionados. Entonces, pero hay algunos fenómenos
que tienen una dinámica sobre la cual es muy difícil interactuar. Yo creo que sobre los brotes hay que hay que pensar más esto de los fenómenos que son como fenómenos eruptivos, las erupciones volcánicas, los lahares, los brotes epidémicos. Hay una serie de cosas que parece que entran en resonancia, que se acoplan, feedback positivos, el fenómeno llega a un punto máximo y luego se invierten los feedbacks y se van amortiguando y desaparecen. No son sistemas complejos, no es un problema de sistemas complejos, ni de fractales, ni de sistemas no lineales. Hay algunos fenómenos que tienen esta dinámica. Yo creo que hay, y que entonces sobre la cual no son independientes a nosotros, pero lo que toma el control es el resonador. Hay un resonador que toma el control del proceso y sobre el cual nosotros es muy poco lo que podemos actuar, y yo creo que este ha sido el caso. El espacio público. Siento que está tan poquito el texto, no tengo dónde agarrarme, pero creo que da como para mucho, ¿no? Estamos viendo como... no sé si le ha pasado a todo el mundo, pero en el equipo de trabajo donde estaba antes se acuñó el término Umber Riesenberger para tomarse un copete frente a la cámara. Creo que, o sea, aquí estamos en conferencia, el espacio público, y lo que quería ver como anterior, pasándome al salir del accidente, bueno, y esto ya se acabó, pero IKEA comisaría virtual con una base de datos, pero impresionante, que no sé si se la van a vender primero a alguien o se la va a robar a alguien, pero como que el mundo igual cambia, ¿no? Claro, o sea, vuelvo a la imagen, el fenómeno eruptivo que tomó el control, a su vez el fenómeno eruptivo tomó el control de la vida colectiva, humana, con las especies también. Yo, no sé, tengo unos amigos en Ventana, un pescador, Carlos, que me mandó un día una manada de delfines. Yo la vi también aquí en la orilla del mar, pero él me mandó una manada de delfines, no sé, 50 delfines en la bahía de Ventana, esa bahía tan... Entonces ya, ese resonador, algo de ellos cacharon, ¿no? Los delfines. Pero el resonador tomó control de la vida colectiva de un pedazo importante de los humanos, y luego el resonador se fue apagando, se fue perdiendo resonancia, y vuelven los otros, pues empiezan los que estaban callados quieren volver a retomar, los que perdieron el control quieren retomar el control, ¿te das cuenta? Quieren ellos ser las fuerzas resonadoras. Entonces podemos volver al pasado. No, pues no, es un tipping point, es una bifurcación, es una señal de no retroceso, de no marca, pero sí podemos entrar en un loop al no avanzar hacia, y ahí volvemos a lo de la epistemología, hacia una epistemología que engarce un poquito más con la realidad, o sea, que no la fuerce, no la obligue, no la encarcele, que no la obligue a quedarse callada en el fondo. O sea, la realidad. Yo dije ahí esa figura que tú leíste, que no sé si la leíste porque te gustó, pero a mí me gustó mucho, de decir una sobredosis de realidad. Nos entró la realidad, nosotros teníamos una cosa, y la realidad entró, y y tenemos dos posibilidades: o volver a echarla para afuera, o entenderla, comprenderla. Yo creo que eso es decir, estamos en otro momento, estamos en otro punto, no podemos seguir pensando con la cabeza del siglo, ni siquiera del siglo XX, o sea, con la cabeza, a lo mejor si quieres más, del siglo XVIII, pero a lo mejor también con la cabeza del 2010, por ejemplo. Sí. Oye, para cerrar, obviamente más allá de epidemiología sin números de Naumar, a la gente que le interese más el tema, ¿qué lecturas recomendarías?
Wow, mira, nosotros estamos pensando en hacer un ciclo de un seminario de ciencias sociales para médicos, para los médicos generales zona, para los médicos, estamos en esa, estamos tratando de hablar con ellos. El foro del día miércoles fue muy interesante porque ahí, no sé si tú miraste los chats en que los chicos preguntaban y qué autor de qué autor habló, qué es eso, etcétera. Entonces estamos en eso pensando, trabajando, hablando con mis viejos amigos que son el Miguel Cotov, Reinaldo Bustos, Jorge Gaete, Jaime Sepúlveda, viejos loncos, digo yo, todos canosos. Y claro, estoy pensando. Entonces, mi primera postura es decir, nada que haya sido publicado antes del 90, nada. Porque para mí la caída del muro de Berlín marca otra cosa. Entonces, yo no quiero enredarme a discutir socialismo, capitalismo, las minas del carbón, Pablo Neruda. No quiero. No, quiero, pero a lo mejor año 90 es todavía muy viejo, pero yo lo quiero, puse 90 porque el libro de Naumar es del 92, entonces quiero que él entre. Pero, y también pensé, por ejemplo, Latour, el Nunca Fuimos Modernos, que es un libro que marca así, ¡fua! Pero un libro del año 92, y Latour tiene un libro ahora que se llama Fesa Gaia, que está la parte, la traducción es fea, cara a cara con el planeta, porque es más, no es el planeta, es Gaia, es cara a cara con Gaia, cara frente a Gaia, cara a Gaia, no, podría llamarse, que es un libro del año 2015, entonces me parece más importante. Yo sí diría, ese libro, casi es lo que yo diría, si hay que leer una cosa, leamos a Latour el libro Cara a cara con el planeta, editorial siglo XXI, traducido Fesa Gaia en francés. Y también, entonces, empecé a hacer mi selección, Timothy Morton, Hiperobjeto, ya en eso estará, que es un libro que hay que mirar. La Donna Haraway, que tiene un libro más bien antiguo, el Manifiesto Cyborg. Tremendo, tremendo. Yo te iba a preguntar, ¿tú leíste Stay in the Travel? Que yo No. leí No. una cosa muy rara, como un resumen académico hecho para papers, pero como Ya. que bueno, hacía la pega, contaba un poco y sonaba súper interesante, pero no lo pude bajar. Me quedé con ganas de... Ya. ¿Y quién es Donna su autor? Haraway. Este es de la Donna Haraway, por eso. No. Ya, no. Yo lo que... ¿Qué hace? no, pero sí se lo tengo. Staying in Troubles. Lo tengo aquí, te lo voy a mostrar, mira. Aquí está la dona, puedes ver que está... Oh, qué envidia. No, ese lo leí, está muy lindo y ahí discute un poco antropoceno, esta idea de capitaloceno, ella dice chuctuloceno, ese es su juego. Y bueno, te diría eso. Tim Lenton es un tipo que escribe, o no, ya se me... No, Mortimer. Mortimer, hay un autor que escribe, hace una revisión muy interesante sobre antropoceno, un artículo en dos partes. Yo creo que eso es también está muy, muy valioso. Me parece a mí, bueno, nosotros estamos pensando en salud. Y ahora te voy a decir ya una cosa así mucho más sencilla. Hay un chileno que se llama José Osandón, que escribe con el Sebastián Ureta, una cosa que publicaron el año pasado en una revista que se llama Economía y Sociedad, que escribe a propósito de salud y todo esto, escribe una cosa sobre los mercados como organizaciones y la organización del mercado de la salud y la privatización. Él está más o menos famoso ahora porque Ciper Chile le publicó una entrevista. Él trabaja en Holanda, un tipo muy interesante. Yo una vez lo entrevisté para la revista chilena de Salud Pública, el Osandón, tipo impecable. Creo que hay que leer a Osandón y Ureta, ese texto, y es un texto que analizan. Ellos introducen, Osandón con Frankel y otros tipos, introducen un número especial de economía y sociedad sobre los mercados como organizaciones, porque también yo creo que el tema de la economía, ¿qué es la economía? La economía como organización, como entonces si organización es posible de ser estudiada sociológicamente, ser estudiada de una manera etnográfica, etcétera. Eso también creo es lo recomendable de hoy. Y que y siempre historia natural, biología. Yo leí hace muy poquito un libro que se llama Story Tree, de una belga
que estudia la dendrocronología. Con un barreno le sacan a los árboles y estudian ahí. Una cosa maravillosa, una tipa que tú decís, qué increíble ella, todo lo que logra hacer de una manera tan sencilla. Sí, por ahí yo eso sugeriría, sí, para no tampoco atosigar a nadie. Bueno, muchas gracias entonces. Ojalá armemos algo futuro más como técnico, ¿no? Como que nos faltó, me quedé con ganas de hablar de modelos, base de datos y esas cosas. Vamos a meterle robot a la circulación de los virus. Bueno, muchas gracias por todo. Disfruté mucho la entrevista. Es como un gran placer para un padre ser entrevistado así. bienvenido.